Querida familia, muy buenas noches, tardes o días. Bienvenidos. Hoy te voy a contar 3 historias de traileros llenos de terror, miedo y desesperación que los llevó a darse cuenta de la forma más espantosa que estuvieron dentro de tan mencionadas fallas en la realidad. Los traileros cuentan que hay una mujer hermosa pidiendo ayuda en las carreteras más oscuras y otros dicen que hay una criatura que se come al ganado de los pueblos más alejados. ¿Están listos para esto? No sé cómo algunos tomarán lo que estoy a punto de contar. Sé y soy consciente de lo que estoy a punto de escribir y ustedes de escuchar. Pero créanme cuando les digo que aún existen muchos misterios en este mundo por descubrir. Y algunos es mejor que permanezcan ocultos para siempre. Por muchos años quise buscarle una explicación a lo que me pasó, pero la lógica no parecía aplicar en ese lugar. Tuve mis teorías, así como ustedes tendrán las suyas, pero nunca pude confirmar nada. Soy Osvaldo Rivera. Siempre he sido trailero. Para ese entonces llevaba unos 6 años trabajando para la misma empresa. Vivía con mi esposa y mi hija pequeña, la luz de mis ojos. Esas dos lo eran todo para mí. No había nada que no hiciera por ellas. Recuerdo que cada que me tocaba viajar muy lejos, mi pequeña me pedía que le trajera un recuerdo de esa ciudad. No le agradaba la idea de aburrirse, y menos la de tener que aguantar mi ausencia por tanto tiempo, en especial a la hora de dormir. Le encantaba escucharme hablar, y por eso algunas noches le inventaba historias fantásticas sobre mis viajes en el tráiler. Tal vez siempre supo que eran ficticias, pero le apasionaba que fuese yo quien se las contaba. He de admitir que era tan bueno en eso, que hasta mi esposa se concentraba escuchándome, y algunas noches se quedaba dormida cuando terminaba. Yo mismo me preguntaba cómo podía ser tan bueno creando esos relatos de la nada. Le atribuyo todo el amor por mi hija y mi esposa. Siempre hacía de todo para que mantuvieran esa sonrisa en sus rostros y corazones. Para esa época, la ciudad atravesaba un mal momento en cuanto a la seguridad. Normalmente se le podía tener miedo a que nos robaran, atracaran o algo por el estilo. Pero estaba pensando algo mucho más grave que eso. Al parecer, entre los vándalos decidieron popularizar llevarse a la gente, y se convirtió en la modalidad favorita de todas las bandas delictivas, en especial de aquellas que acechaban y eran patrocinadas por los intocables. Me imagino debido a los negocios de trata de blancas. Todas las noches le pedía a Dios que cuidara de mi familia, que los acogiera y no permitiera que les sucediera nada malo. En el trabajo todos tenían esa preocupación. Los más pequeños eran los más vulnerables. Ya no se podía confiar ni siquiera en las guarderías. No, después del caso en el que la dueña de una era amante de un tipo que estaba en ese negocio y les proporcionaba información confidencial de la familia de los pequeños para que ellos escogieran a los que se les facilitara más. No recuerdo si ella se dio a la fuga cuando la descubrieron o lograron arrestarla. Sin embargo, fue algo muy fuerte cuando la noticia salió a la luz. Era como si toda la maldad del infierno se desatara de golpe. Pero a todo esto, quiero mencionar que hubo 3 casos que me llamaron mucho la atención desde el momento en el que los escuché. Un hombre y 2 mujeres desaparecieron. Pero mi intuición me decía que esos 3 tenían algo un poco peculiar. Cuando hacía mis entregas no me los podía sacar de la cabeza por alguna razón. Recuerdo que aquel día, mi hija de atrevida miró en el periódico la noticia de unos desaparecidos, y entonces me dijo que si en algún momento yo tuviera la oportunidad de ayudar a esas personas, lo hiciera. Se lo prometí. Quería que me viera como su héroe, aunque en el fondo me cuestionaba la idea de hacer de todo para ayudar a los desaparecidos. Eran tan diversos y complejos. En el fondo sabía que prefería regresar a casa a salvo antes de ayudar a alguien. Pero eso a mi hija no se lo iba a decir. Estaba muy pequeña para comprender esa clase de cosas, y más para tener miedo a que me pasara a mí. Fue entonces cuando llegó aquella noche que cambió y marcó mi vida para siempre. Ahí me encontraba sentado en mi tráiler, conduciendo con una mano mientras escuchaba música.
eran de mis favoritas, pero por alguna razón no lograba despejar los malos pensamientos de mi mente. De repente comencé a imaginarme la angustia de esas personas que eran secuestradas momentos antes de ser privadas de su libertad. Lo peor era que recientemente habían salido reportes de cuerpos ya sin existencia que fueron encontrados en contenedores de basura. Las entidades eran las mismas de las personas desaparecidas, algo que le partía el corazón a cualquiera, y me incluyo entre ellos. Pensaba en eso con la música a un volumen moderado. Entonces me di cuenta de que algo no andaba bien con mi vista. Se me nublaba de repente. No veía bien la carretera. Intenté reducir la velocidad, pero el tráiler no le hizo caso a los pedales. Perdí el control no solo del vehículo, sino también de mi propio cuerpo. El volante se movía violentamente hacia los lados. Era imposible maniobrar el tráiler y finalmente terminé saliéndome de la carretera. Me adentré en la maleza hasta que impacté de frente contra dos árboles casi pegados uno al otro. El golpe y la sacudida provocaron que me desmayara, pero el cinturón me salvó la vida. Reaccioné a los pocos minutos. Todo el cuerpo me dolía y me costaba llenar mis pulmones con aire. Esperé un buen rato ahí, pero en vista de que no pasaba nadie, deduje que me había alejado bastante de la carretera. Me quité el cinturón y con las pocas fuerzas que me quedaban, comencé a arrastrarme. El líquido rojo salía de mi cabeza. Podía sentir su sabor en mis labios. Debía tener toda la cara manchada. Al final no llegué a la carretera sino a la entrada de lo que parecía un pueblo. Las luces se veían encendidas a lo lejos. Antes de desmayarme de nuevo, vi unas siluetas que se acercaban corriendo hacia mí. Creo que mi mente se adormeció ante la sensación de alivio por ver otras personas, pero no sabía lo equivocado que estaba por el simple hecho de haberme relajado. La siguiente vez que mis ojos se abrieron, ya no estaba ni en el tráiler ni en el piso, sino en una cama. Una señora me estaba limpiando la cara con trapos mojados. Al verme despertar sonrió y dijo que era un milagro que me hubiera salvado. Al ponerme de pie bruscamente me di cuenta de que el cuerpo ya no me dolía como cuando tuve el accidente. Era algo realmente raro, ni una sola dolencia. Le pregunté a esa señora cómo era posible que en poco tiempo sanara todo el daño que recibí. Ella solo me dijo que tenía manos milagrosas y que ese era su secreto. Ese cuento no me lo tragué. Lo que acababa de pasar era sencillamente imposible de creer, pero al mismo tiempo real, tanto como el aire que respiraba. No dudé en salir de esa casa solo para darme cuenta de que me encontraba en el pueblo. Era de día. Las personas caminaban de un lado a otro normalmente. Los comerciantes hacían ruido señalando los productos que vendían. Algunos niños regresaban del colegio. Todo normal. Caminé preguntando varias veces sobre dónde quedaba la salida del pueblo y señalando que buscaba mi tráiler, el que se destruyó por el accidente. Muchos me dieron indicaciones muy confusas. Al final terminé perdiéndome, pero ocurrió algo inesperado. Me encontré de frente con los 3 desaparecidos que no podía sacarme de la cabeza: el hombre y las 2 mujeres. Se acercaron a mí y me dijeron de inmediato que no me habían visto antes. Ignoré ese comentario y les dije sin vacilar que eran los que estaban desaparecidos y que si nos apresurábamos, podíamos llamar a la policía para que los contactaran con sus familias después de dar su declaración. Ellos se miraron confusos los unos a los otros y luego me dijeron que desistiera de esas ideas, que nadie salía del lugar en el que nos encontrábamos y que ninguno recordaba haber sido obligado jamás. Me dije a mí mismo que no estaba loco. Esos 3 eran los mismos de las noticias. No me cabía la menor duda. Lo confirmé cuando uno le dijo su nombre al otro. Eran ellos. Ahí mismo comencé a mirar detalladamente al resto de las personas y me di cuenta de que algunas coincidían con los desaparecidos que veía por la televisión, otros con los cuerpos encontrados en los basureros. Todo se volvió muy turbio. Creí que estaba en el cielo, pero sentía dolor. Estaba vivo. No me cabía la menor duda. Curiosamente, entre más descubría, peor me miraban todos. Llegó un punto en el que nadie caminaba, sino que todos se concentraron en mí. Esa fue la señal perfecta para decidir correr sin mirar atrás.
Seguía las indicaciones que otros me dieron, pero no lograba llegar a la salida de ese pueblo que parecía tan grande como una ciudad. El cansancio se apoderaba de mí. No iba a desistir de la idea de escapar de ese lugar. La siguiente vez que me encontré con pueblerinos, tenían objetos filosos en sus manos y los alzaban hacia mí con las intenciones de hacerme daño. Mientras huía, gritaba implorando por ayuda. Fue una situación tan desesperante que solo daba vueltas y vueltas por todo el lugar, cruzando de calle tras calle sin encontrar la salida o la carretera. A los pocos minutos, me encontré con una gran cantidad de gente que ya tenían capturados a aquellos 3 desaparecidos que siempre me llamaron la atención. Estaban amarrados con las manos en la espalda y apenas me vieron me gritaron que siguiera por esa calle derecho sin parar, la que se hallaba a mi espalda. Acto seguido, les terminaron quitando la existencia de una manera atroz y sin piedad, con los mismos objetos exageradamente filosos con los que me estaban amenazando. No pude hacer nada por ellos, pero sí seguí sus indicaciones y corrí por donde me dijeron que lo hiciera. Las esperanzas eran pocas, se iban esfumando con cada paso, pero por mínimas que fueran las mantuve. A lo lejos pude apreciar la entrada al pueblo. Era mi boleto de salida. Me llegaron energías no sé de dónde y pude salir finalmente a toda velocidad. Por desgracia ya no encontré el tráiler. En su lugar yacía un enorme hueco y aquellos árboles destruidos. Nada tenía sentido. No comprendía cómo fueron capaces de llevarse el enorme vehículo sin siquiera buscarme a mí dentro del pueblo. Me acerqué a la carretera y una vez que avisté el primer auto, me comenzó a doler la cabeza. Cuando caí desmayado, vi a un hombre que se encontraba corriendo hacia mí para ayudarme. Esa vez desperté en una clínica. Mi esposa se hallaba a mi lado con lágrimas en los ojos. Me decía que creía que nunca me volvería a ver. Fue ella quien me reveló que había pasado poco más de un mes, pero yo le repetía que eso era imposible. Debieron ser horas o un día como máximo. Luego recapacité, y su versión sonaba más creíble porque explicaba la ausencia del tráiler, pero no todo lo que duré en el pueblo. Ahí dentro fue menos tiempo. Además, después me dijeron que los cuerpos de los 3 que descubrí fueron hallados en la misma noche que yo desaparecí, después del accidente. Nada tenía sentido. Me quería volver loco, pero por dentro sabía que no lo era. Indagué sobre ilusiones, control mental, brujería, todo, pero nunca hallé una respuesta a lo que pasó. Tuve que seguir con mi vida. No perdí mi empleo, pero nunca volví a transitar por esa carretera jamás. Ahora estoy seguro de que se trató de una falla en la realidad. Otro mundo, otra dimensión. Esto que estoy a punto de contar no sé si fue un caso de mala suerte o simplemente fue algo que me tenía que pasar por cosas de la vida. He presenciado cómo a gente inocente le suceden cosas que no se merecen, que son muy injustas y nunca se les consigue explicación. Eso mismo me pregunto si ocurrió conmigo. No voy a mentir. De cierto modo me avergüenza contar esto, pero es una historia que me gustaría que el mundo conociera sin importar qué opinen sobre ello. Por el mismo miedo a esa opinión prefiero no decir mi nombre, pero daré todos los detalles que aún permanecen en mi mente. Para aquel entonces era un trailero común y corriente, y uno un poco afortunado por la familia que tenía. Mi esposa estaba embarazada. Cuando me dio la noticia me puse muy feliz porque siempre adoré a los niños. Y ella a cada rato me hablaba sobre que quería uno para cuidarlo y verlo correr por toda la casa, mientras crecía con el paso de los años. Cuando ella quedó encinta, mi hermana mayor se mudó con nosotros para estar al pendiente de ella mientras yo trabajaba. Ella laboraba remotamente desde su computadora, así que no era ningún problema. Además, se ofreció debido a la gran amistad que tenía con mi esposa. Con cada viaje que yo hacía se me llenaba el corazón con mucha más felicidad. Le daba gracias a Dios por la oportunidad de ser padre. Fue tanta la alegría que la compartí con mis compañeros de trabajo.
y me expresaron todo con felicitaciones y demás. Por ese lado me consideraba muy afortunado, pero por otro no tanto. Resulta que mi tráiler era el que más se dañaba de toda la empresa. En esos últimos 3 meses me había dejado varado a la mitad de la carretera 5. Esa era responsabilidad de la empresa y me lo compensaban. Pero el asunto ya me tenía harto. Aún recuerdo que mi propio jefe me dijo que le reemplazaron todas las piezas dañadas por unas nuevas y originales que provenían de Alemania. Al parecer la empresa hizo la inversión para no atrasarme más con las entregas y tener que terminar el viaje en grúa. Ya era una cuestión que me tenía cansado. Además, era demasiado peligroso quedarme estacionado en mitad de la nada. Siento que Dios me cuidó en todas esas veces en las que no me pasó nada. Pero de tantas, tarde o temprano, iba a haber una de la que no saldría tan ileso como lo esperaba. Y esa llegó más pronto de lo que imaginaba. Llegó aquella noche, una en la que creí que nada ni nadie me podía quitar la alegría, pues nos habían revelado que nuestro bebé iba a ser un varón. Me sentía la persona más afortunada del mundo. Conducía con una sonrisa mientras cantaba las canciones que sonaban en la radio, hasta que el tráiler se apagó repentinamente y la sonrisa se me borró inmediatamente. Me bajé a revisar con un enojo que no podía contener, pero según lo que veía todo estaba en orden. No era mucho lo que sabía sobre mecánica, pero sí lo básico para tratar de solucionarlo en momentos así. A los 5 minutos, el motor finalmente se dio y volvió a encender, pero solo pude avanzar un par de kilómetros hasta que se apagó de nuevo. Ese evento se repitió más de 4 veces y en la última ya no volvió a encender por nada del mundo. Cuando me bajé a indagar me di cuenta de que a un costado de la carretera se encontraba una mujer observándome. Con una ropa normal, sin nada temerario ni escalofriante. Di unos pasos hacia ella, pero entonces ocurrió algo raro, demasiado raro diría yo. Esa mujer comenzó a cantar y de inmediato me dio un mareo tremendo, tanto así que me costaba mantenerme de pie. Cuando terminó me hizo señas con la mano de que la siguiera. Quise resistirme porque detrás de ella solo había monte. Se puso de lado y sus atributos se convirtieron en mi perdición. Era hermosa. No pude hacer mucho para contenerme. Sin darme cuenta, mis pies terminaron desobedeciéndome y caminaron hacia ella aunque se alejara. Esta parte fue demasiado confusa y por eso los detalles que doy no son muy claros. Caminar hacia ella se sentía un poco peculiar y de alguna manera mis ojos solo podían verla a ella y no lo que me rodeaba. Sé que suena paranoico, pero así sucedió. Tan aturdido estaba que creo que ni podía sentir los árboles que pasaba o con lo que tropezaba con cada paso. Aparte, ella no solo me hacía señas con las manos, sino que también me decía que necesitaba ayuda, que por favor me diera prisa. Es una completa locura, lo sé, y me siento como un tonto al estar contando esto, pero se terminó convirtiendo en la peor noche de mi vida. Una vez que me llevó a un campo abierto, el aturdimiento se esfumó. Recobré el control de mis sentidos, pero ella ya no estaba. Además, estando rodeado de todo ese monte, me di cuenta de que me hallaba perdido. Creí que caminaba en línea recta, pero terminé dando tantas vueltas que ya no encontraba el sendero que recorrí para llegar ahí. Y si creí que eso era raro, era porque no sabía lo que me esperaba. Comencé a escuchar la voz de mi mujer entre los árboles proveniente de todas partes. No lograba concentrarme en una ubicación exacta, pero me inquietaba que ella me pidiera ayuda. Me decía que el bebé estaba en peligro, que el vientre le dolía y eso me partía el alma. Aún lleno de miedo, decidí adentrarme en el monte, tratando de seguir una voz que parecía no tener origen en ningún lado, solo en mi mente. Lo sospeché después de que me perdí entre todos esos árboles. Pronto fui yo quien comenzó a gritar, no solo llamando a mi esposa, sino también pidiendo ayuda. La respiración no se me calmaba por nada y tenía el presentimiento de que esa sería mi última noche con vida. La única esperanza que hallaba mi corazón para mantenerme de pie era que debía de encontrar a mi esposa y ponerla a salvo entre mis brazos. Corrí y corrí hasta que de repente
La luz de la luna no pareció ser suficiente para seguir iluminándome. La oscuridad se apoderó de todo el lugar y daba lo mismo si tuviera los ojos abiertos o cerrados. Ya no veía nada. Intenté ayudarme con la linterna de mi celular y el escalofrío me recorrió por completo cuando de la nada me lo arrebataron de la mano. El miedo se apoderó de mí despojándome de esperanza alguna, y entonces se escucharon pasos muy cerca de mí, entre risas de personas que no logré reconocerles la voz. La tortura se hizo presente. Comencé a recibir pequeñas punzadas con objetos filosos que me sumían en un dolor interminable. Mis gritos adornaban la noche sin piedad, y pronto dejé de tener fuerza para caminar y caí de rodillas. Aquellos que no podía ver y que me hacían daño no se detuvieron ni cuando me arrodillé. En minutos caí al piso, pero no rendido. Me arrastraba avanzando como podía. Todo parecía perdido hasta que vi a lo lejos una linterna y a 2 hombres que gritaban buscando a alguien. Intenté hacer ruido, pero gracias a Dios no fue necesario. La luz de la luna se hizo presente de nuevo. Al parecer fue algo que solo me afectaba a mí y los 2 policías me encontraron finalmente. Unos viajeros encontraron el tráiler abandonado y llamaron a la policía. Ellos fueron quienes me buscaron y por fortuna me encontraron. Les conté todo, pero por lo mal que estaba, era mejor esperar por mi testimonio. Al final inventé un ataque de maleantes que me dejaron al borde de la muerte ahí en el monte, y eso fue lo que creyeron. Mi esposa sí me creyó la verdadera historia, y mi hermana también, nadie más. Es por esto que no juzgo a quienes no creen que esto sea verídico, pero se los cuento desde el fondo de mis peores miedos. No sé qué era, si una bruja, una visión o un demonio haciendo de las suyas. Hace un par de décadas, fue muy sonada en los noticieros la leyenda de una criatura que estaba aterrorizando a todo México. Unos decían que era enorme y se comía a los animales, vacas, gallinas o caballos, que amanecían de formas espantosas tirados en sus corrales. Otros aseguraban haberlo visto correr y meterse en la espesura del bosque, pero otros tuvieron la desafortunada experiencia de verlo tan cerca como la historia que te cuento a continuación. Si me preguntan cómo puedo catalogar esta historia que estoy a punto de contar, diría que puede ser tanto trágica como terrorífica y a la vez misteriosa. He de confesar que vivo con un miedo constante desde que eso pasó. Por más relajada que esté la situación, mi mente genera un estrés tan aterrador que me asusta. Y es algo con lo que he lidiado solo porque no he tenido el valor para contárselo a nadie. Ni siquiera a mi esposa o a mi madre. Mucho menos a mis amigos o compañeros del trabajo. Este es uno de esos secretos que es mejor llevarse a la tumba, pero hoy he decidido escribirles esto porque quiero finalmente soltar un poco de la carga. Sé que no compensará nada y seré muy juzgado. Sin embargo, me gustaría que pensaran un momento en que si algo así les pasara, ¿qué hubieran hecho en mi lugar? Los leeré en los comentarios. Aunque no lo quieran admitir, muchos harían lo mismo que yo hice, pero no lo dirían por la misma razón por la cual mantuve esto en secreto. Yo era una persona muy escéptica, solo creía en lo que veía. No era peligroso, respetaba a todo aquel que creía en Dios, pero no me incluía entre ellos. Solo no me importaba, me preocupaba por mi vida y nada más. No le agradecía a nadie por la linda familia que tenía. Mi pequeña tenía 11 años en ese entonces y me regañaba muy a menudo. Ella me recordaba que Dios sí existe y que nos mira a todos. A veces me dejaba pensando cuando mencionaba que Él estaba triste porque yo había perdido el camino y le dolía que me apartara de su amor. Me sorprendía la manera en la que mi propia hija se expresaba y cómo influía en mí a través de sus palabras. Si debía agradecerle a Dios por algo, sin duda le habría mencionado a ella. A todo esto, había algo muy peculiar que mi hija siempre me recordaba. Y era lo que más se agarraba de burla en nuestra casa. Su mundo cambió desde el día en el que le dije que yo no creía en las coincidencias,
que las cosas pasaban porque así estaban destinadas a pasar por muy duras, difíciles o extrañas que fueran. Mi esposa me decía que eso sonaba muy bíblico y era algo a lo que solo se le podía encontrar explicación a través de Dios, pero yo solo me reía. No voy a mentir que ella parecía tener todos los argumentos para ganarme esos debates, en especial porque decía que todo en nuestra vida era una mera coincidencia. La manera en la que nos conocimos porque su madre era curandera en el pueblo donde vivíamos, y un día yo me enfermé y ella me ayudó. Un montón de cosas más, a las que ella atribuye como coincidencias. Mi hija era muy curiosa, indagaba sobre todo, en especial sobre ese concepto. Me decía a cada rato que no existía un libro donde todos los sucesos estuvieran escritos, y de existir lo tendría Dios. Era divertido cómo ellas dos se unían para derrocar todos mis argumentos. Era una cucharada de felicidad saber que en casa no nos aburríamos por nada. Sin embargo, no todo era de color de rosa en el mundo en el que vivíamos. Resulta que en los noticieros salió el reporte de lo que en esos años era llamado el chupacabras. Un animal que rondaba en el campo, en la oscuridad de la noche haciendo de las suyas a los pobladores, comiéndose su ganado, espantando a las personas y sembrando el terror en toda América Latina. Esa noticia fue algo que me perturbó un poco, y el destino, o el mismo Dios, tenía algo preparado para mí. Algo que he querido borrar de mi memoria desde que pasó, pero no he podido, y tal vez jamás pueda. En mi trabajo como trailero, esa noticia se mencionó un par de veces, y todos nos sentíamos un poco nerviosos. La mayoría ahí teníamos familia, hijos y demás. De tan solo pensar que algo así en medio de la carretera se nos apareciera, nos daba un poco de miedo. Ocurre que esa misma noche debía llevar una entrega a una ciudad que quedaba algo lejos. Regresaba a casa por la madrugada, casi 30 horas después. Ahí me encontraba conduciendo en la oscuridad de la noche. Ni siquiera había luna que iluminara el cielo y las estrellas apenas se veían por todas esas nubes. Solo rezaba para que no cayera un aguacero, pero lo que presencié fue algo curioso y sin saberlo bastante peligroso. Un grupo de 4 personas se atravesaron a mitad de la carretera y me obligaron a frenar. Creí que era un robo, pero no. Se acercaron desesperados pidiéndome ayuda, que les diera un aventón. Por miedo a que intentaran algo les dije que subieran. De todos modos, tenía ahí un arma para defenderme. Se subieron los 4 ahí adelante conmigo. 2 cargaban a los otros 2. Me sentía incómodo, pero así los llevé. No me importaba cómo se acomodaran. Me dijeron que solo los llevara a la colonia siguiente. Se veían espantados. Algo les había pasado. Contaban que los habían mandado a cuidar las parcelas que pertenecían a un señor adinerado del pueblo, que hacía un par de días unas vacas habían amanecido sin estómago. Estaban tiradas a medio campo con un enorme agujero. Todos estaban temerosos en el pueblo, pero a ellos se les había hecho fácil cobrarle al señor por deshacerse de lo que fuera que estaba matando a su ganado. Ese fue el peor error que hicieron en sus vidas. Ellos pensaban que se trataba de algún jaguar, de un gran animal que se alimentó y se fue, pero no. Me pidieron ayuda porque según ellos ya lo habían visto y era espantoso. No se trataba de algún animal que ellos conocieran. Hablaban demasiado y muy rápido. Me estresaba, pero al mismo tiempo me hacía dudar. ¿En verdad era cierto lo del chupacabras? De un momento a otro, todos ellos sacaron lo que parecían cuchillos o navajas, aparentemente muy filosas. Las paseaban entre sus manos. Estuve a punto de agarrar mi arma para defenderme, pero el que más hablaba me dijo que no me preocupara, que eso no era para mí. Sin vacilar le pregunté para quién era y ellos señalaron al frente. En ese momento frené de golpe el tráiler y justo delante de mí estaba aquella criatura que fue reportada en los noticieros. Esos que estaban a mi lado nerviosos, con miedo y terror, abrieron la puerta para ir en búsqueda de la recompensa que les habían prometido. Me dijeron que por favor los esperara y que si se daba la oportunidad que atropellara a la criatura. Se bajaron e intentaron acorralar a aquella cosa. Sin embargo, eso a lo que le llamaban chupacabras era más rápido.
Un tipo se puso frente a las luces del tráiler e intentó asestarle una cortada al animal, pero no le hizo nada, sino todo lo contrario. Consiguió llamar su atención y se fue contra él. Le mordió el brazo y se lo despedazó en fracción de segundos. Y como si la luz del tráiler la atrajera, comenzó a correr hacia mí. Pude ver tan cerca su demoníaca cara que aún no lo puedo olvidar. Ese animal subió de un brinco al cofre del tráiler y saltó hacia la parte de arriba. Sin embargo, no hicieron falta más segundos para verlo. Era horrible. Tenía colmillos, ojos negros, no tenía pelaje, pero lo que más me asustó fue mirarle sus garras. Esas parecían 2 manos humanas, pero con uñas gruesas. Cuando empezó a correr sobre el contenedor, me estiré y cerré la puerta de inmediato. Comencé a acelerar y vi los rostros de pánico de los 4 sujetos en medio de la nada. Estaba dejándolos a su suerte con esa cosa, pero también sentía que en cualquier momento se me metía a la cabina y me despedazaba. Ahí los dejé. No sé si tenían familia como yo, pero el miedo me cegó y solo los abandoné. Rápidamente imprimí toda la velocidad que pude intentando que ese chupacabras se cayera del contenedor. Siempre tuve la incertidumbre de llevarlo allá arriba, o de si lo alejé por lo menos un poco de aquellos muchachos. Eso es lo que me gusta creer, porque el otro panorama es espantoso. Si aquella criatura regresó y terminó con ellos, no lo sé. Y si fue así, eso es lo que me perturba hasta la fecha. A veces sueño con la misma escena, con la cara del muchacho sin brazo viendo cómo la vida se le escapaba. Yo era el único que podía acercarlo a su pueblo de forma rápida. No sé si pasó otro auto detrás de mí, no sé si se salvó, pero algo me dice que no. ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Los habrían ayudado? No sé qué problema me hubiera traído regresar con la cabina llena de sangre. Desde ese día, le doy gracias a Dios por seguir con vida, con mi familia, y sobre eso de las coincidencias, creo que más bien es que nosotros mismos atraemos ese tipo de cosas. Mi vida cambió. Ahora suelo ir a misa, pero no por mi propia fe, sino en busca de la paz que se me arrebató esa noche, por sentirme culpable de no haber ayudado y huir como un cobarde. Rezo por el alma de aquel joven que escurría mientras me miraba marcharme. Imploro porque algún día su alma pueda ser libre y dejar esos recuerdos que me persiguen. No olvides dejarme tu comentario, compartirme con tus amigos y acompañarme en un próximo episodio. En pantalla te dejo más historias de traileros, sobre muertos que no descansarán hasta que regreses lo que te robaste, cargamentos tan extraños que te darán pesadillas, y la historia de un trailero que percibe un comportamiento muy extraño en las gallinas que lleva. Lo que descubrió sobre su contenedor te dejará helado. Solo pícale y te las cuento. Nos vemos. Ahí estaré en tus pesadillas.